Investigadores OVNI, desaparecidos en extrañas circunstancias. William Cooper era el luchador mediático por la verdad y la libertad por antonomasia, un hombre cuyo estilo de hablar sin miedo y sin tapujos en conferencias personalmente me recuerda mucho a Phil Schneider, nacido en el año 1943 en Long Beach, California. Fue escritor y trabajó en la radio durante mucho tiempo en el último tramo de su vida, destapando las estructuras de poder vinculadas a las logias, las escuelas de misterios y órdenes Illuminati, y denunciando los innumerables movimientos y acciones ejercidas por estas entidades elitistas en perjuicio de la humanidad, de su libertad de pensamiento, de su búsqueda espiritual interior y, en definitiva, distorsionando la mente y el alma humana para disociarla de la espiritualidad y la verdad. De este modo, poder someter al ser humano con más facilidad. Cooper se refería a toda esa masa de personas que han sido sometidas y cegadas como sheeple, una combinación entre la palabra sheep y people. Fue un militar con una amplia y larga carrera. De hecho, se alistó en la Armada. Sirvió como soldado en la Guerra de Vietnam y posteriormente le concedieron la medalla al Mérito Naval de Combate, retirándose con honores en el año 1974. Fue miembro del Consejo de Seguridad de la Flota del Pacífico y él mismo afirma haber leído con sus propios ojos documentos considerados top secret. Fue llamado de la oficina del jefe del Estado Mayor de Inteligencia Naval y se le pidió que leyera las normas sobre el programa de confiabilidad personal que concierne al personal que tiene acceso a armas nucleares. Se le pidió que tras esta lectura firmara un juramento de seguridad y así lo hizo, tras lo cual su autorización de seguridad fue actualizada a Top Secret tipo Q, conocida también como información sensible compartimentada. Con acceso autorizado solo a la estricta necesidad de conocer, tras este proceso obtuvo el privilegio de acceder a ciertos documentos secretos con informaciones y reportes que a muchos se les antojaría increíbles. Estas informaciones de las que tomaría nota en ese periodo de su vida harían de semilla para que en una época posterior floreciera en sí mismo el afán de compartir esos conocimientos secretos con la gente de a pie y de mantener al pueblo estadounidense informado de ciertas realidades ocultas. Sin duda, un acto de rebeldía que requiere de un inconmensurable valor por su parte, ya que era muy consciente a lo que se exponía ante esta declaración personal de insumisión al gobierno y este acto de filantropía informativa, por llamarlo de alguna forma. Conocía muy bien la naturaleza macabra y sin escrúpulos del mismo gobierno oculto que denunciaba y sabía que en cualquier momento podía ser eliminado, algo que públicamente reconoció que podía llegar a ocurrir. Ese día parece ser que llegó el 5 de noviembre del año 2001. Apareció ante la opinión pública en mayo de 1989. Se le conoce por muchas personas por haber anticipado en cierta manera los trágicos atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001. Aunque hay muchísimas temáticas que él ha tocado, así como las relacionadas con la existencia de un gobierno secreto, la presencia de entidades de origen extraterrestre en nuestro planeta e inclusive su interacción con seres humanos, además de otras teorías como el asesinato de Kennedy y el nuevo orden mundial. Él afirmaba que estas élites Illuminati estaban ligados unos a otros por promesas de sangre. Poseen una religión propia basada en la cábala oscura, la filosofía luciferina y la adoración al sol, alegando que todas estas órdenes y logias secretas están regentadas bajo la misma creencia y son seguidores de unas particulares escuelas de misterio. Esta filosofía luciferina es una metáfora para el desarrollo del hombre perfecto a través del proceso de aprendizaje de cómo controlar la naturaleza y dominarla, la ciencia, en otras palabras.
En esa metáfora se inspiran en la historia de Adán y Eva, de cómo eran prisioneros en el propio jardín del Edén, bajo el subyugo de un Dios que estos seguidores de la filosofía luciferina creen que es injusto y vengativo. Tanto Adán como Eva fueron liberados de esta prisión gracias a Lucifer, por medio de su agente Satanás en forma de serpiente, que se considera un símbolo ancestral de sabiduría. Una vez adquirido el don del intelecto asociado al elemento fuego, por medio del uso del intelecto, el hombre perfeccionará la raza y se convertirá en Dios, como le prometió Satán a Adán y Eva, que para esta élite esa raza idealizada no es más que la que ha sido la suya propia por eones de tiempo, la anglosajona y aria. Creen ellos que el resultado final será la culminación de la raza humana y la eliminación de todos aquellos que no hayan sido capaces de superar estos procesos de la que esta élite conoce como nueva era. En esa nueva utopía, los Illuminati se esforzarían en esclavizar esa parte mayoritaria de la raza humana que no superará esos procesos, algo que ya están haciendo en el día de hoy. Algo que siempre enfatizó fue que todo lo que él escribía estaba basado en fuentes documentales reales. De manera incondicional dejaba claro que desechaba cualquier teoría extraña que no tuviera respaldo documental o no proviniera de una fuente considerada totalmente fiable. Sin duda, uno de sus escritos más importantes y reveladores fue el folleto del gobierno secreto, origen, identidad y propósito del Majestic 12. Este se publicó en el año 1989 y se trata de un extenso texto que informa sobre la conspiración mundial que ha existido durante décadas para ocultar la presencia y la visita de extraterrestres, así como información detallada de determinados comités y organizaciones secretas destinadas a mantener oculto a estos extraterrestres. El folleto revela cómo el gobierno de los Estados Unidos fue testigo de ciertos accidentes de naves extraterrestres que por razones desconocidas habían terminado estrellándose en su país. Destaca, por ejemplo, una nave extraterrestre estrellada en el desierto del Nuevo México, que contenía en su interior seres parecidos a insectos y pertenecientes a una especie totalmente desconocida, y como entre enero del 47 y diciembre del 52, al menos 16 artefactos espaciales alienígenas se estrellaron o tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia, llegando a descubrirse 65 extraterrestres fallecidos en el choque y un superviviente que fue ocultado de manera inmediata. Cooper especifica que bajo su conocimiento, 13 accidentes de naves extraterrestres tuvieron lugar en el interior de Estados Unidos, 11 en Nuevo México, 1 de Arizona y 1 en Nevada. Además, habría habido al menos 3 casos de naves estrelladas en otros países, siendo una de ellas en Noruega y otras 2 en México. Cooper prosigue en su informe explicando que una nave alienígena fue encontrada el 13 de febrero de 1948 en un altiplano cerca de Aztec, en Nuevo México, cerca de la ciudad de Aztec. También se encontró otra nave de unos 33 metros de diámetro el 25 de marzo de 1948, concretamente en Hart Canyon. De ambas naves se habrían extraído un total de 17 cadáveres de extraterrestres que por supuesto fueron ocultados inmediatamente. Es evidente que estas informaciones resultan chocantes, más aún para aquellas personas que poco o nada han leído o escuchado acerca de temas ufológicos. Pero hay una cuestión mucho más perturbadora que esta, y sería el hecho de que en el interior de estas naves se habrían hallado una gran cantidad de restos humanos. Ello indujo al pánico y al deterioro moral de los científicos que se encargaron del estudio de este incidente. Las implicaciones que conllevaban el descubrir estos restos mutilados de seres humanos en sus naves resultaron ser simple y llanamente escalofriantes y abrumadoras.
Estos documentos, que en un principio fueron calificados como secretos, se tornaron en documentos de la más extrema y estricta confidencialidad. En diciembre de 1947, un grupo de científicos de alto nivel norteamericanos encargados de estudiar todo este inquietante fenómeno se constituyeron bajo la etiqueta de Proyecto Sign, que un año después, en diciembre de 1948, pasaría a llamarse el Proyecto Grudge. Bajo el contexto de este proyecto se consolidó a su vez otro proyecto y cuyo nombre les resultará familiar porque yo ya lo he hecho en video, pero creo que disappear creo que desapareció, lo han sacado, que es el proyecto Blue Book, también conocido por muchos como el libro azul. Ya dentro de poco lo voy a volver a hacer para que ustedes puedan saber de qué se trataba este proyecto. El trasfondo de este libro alberga una serie de informaciones tergiversadas, irreales y directamente inventadas. En definitiva, se trataría de un programa de desinformación creado para poner un velo de espesa niebla sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. ¿Cómo un gobierno tan empeñado en ocultar la verdad permitiría que un libro con información de ese calibre estuviera disponible para todo el mundo por Internet? ¿No lo creen? En este informe aporta otros datos de sumo interés, como el hecho de que, bajo el mandato del presidente Eisenhower, una raza de extraterrestres humanoides había contactado con el gobierno de Estados Unidos. Este grupo de extraterrestres avisó al gobierno de los peligros que traían consigo la presencia de otra raza extraterrestre que estaban situados en la órbita terrestre y rodeando al Ecuador con sus naves, al mismo tiempo que propusieron ayudar al gobierno de Estados Unidos en su desarrollo espiritual. Como condición preliminar, estos humanoides propusieron desmantelar y destruir las armas nucleares que Estados Unidos poseía, pero estas condiciones fueron consideradas con recelo y desconfianza, de modo que se rechazó la oferta. El Majestic 12 o MJ-12 sería un comité secreto compuesto de científicos, líderes militares y oficiales surgidos en el año 1947, destinado a dirigir y controlar todas las actividades secretas en relación con la cuestión de los extraterrestres, algo que, como era de esperar, el gobierno de Estados Unidos ha negado rotundamente. Pero Cooper reiteró su existencia como un comité verídico y real. ¿Cómo surgió este comité secreto? Bueno, según Cooper, esa otra raza de extraterrestres que estaban rodeando al Ecuador y consideradas peligrosas, se quisieron poner en contacto con el presidente Eisenhower para llegar a un acuerdo y establecer colaboraciones mutuas. En primer lugar, en el acuerdo se estableció la condición de que los extraterrestres no se inmiscuirían en nuestros asuntos y que nosotros haríamos lo mismo con ellos. Al mismo tiempo que se debía mantener su existencia en secreto, ellos aportarían al gobierno de Estados Unidos tecnología avanzada y ayudarían en el desarrollo científico. Pero todo esto tenía un precio, ya que exigían a cambio autorización para secuestrar un determinado número de seres humanos por cierto tiempo. La condición era que dichas personas no resultaran dañadas y fueran devueltas a los lugares en los que fueron abducidos, procurando eliminar de su memoria cualquier encuentro con estos seres. Estos extraterrestres se tratarían de los grises. Estos debían entregar al Majestic 12 un listado de los humanos a los que habían secuestrado para sus experimentos. Curiosamente, la razón de estos experimentos genéticos realizados a los secuestrados era porque su raza estaba al borde de la extinción debido a que su estructura genética estaba tan deteriorada que les resultaba imposible reproducirse. Por otra parte, se decidió que un grupo de grises se quedaría en la Tierra a vivir, mientras que un grupo de seres humanos visitarían el lugar de origen de los grises.
estos seres vivirían en bases subterráneas construidas expresamente para el uso de la nación extraterrestre, dos de ellas de utilización común tanto para humanos como grises. Las bases reservadas a los extraterrestres fueron construidas bajo las reservas indias que se encontraban entre los estados de Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona. Según cuenta William Cooper, en el año 1955 se hizo más que evidente que estos grises estaban engañando a Eisenhower y su gobierno, ya que estaban incumpliendo los acuerdos que poco tiempo atrás habían estipulado en muchos lugares de los Estados Unidos, ya que se descubrieron cadáveres de seres humanos y multitud de animales mutilados. Es un asunto que muchos han atribuido a cierto tipo de animal desconocido y que provoca unas extrañas heridas en los cráneos de los animales. Heridas realizadas con gran precisión, sin apenas sangre e incluso en ocasiones cauterizadas. ¿Qué clase de ser vivo podría provocar unas heridas tan precisas, más propias del bisturí de un cirujano que de un animal con colmillos? Por favor. Ahí les dejo la pregunta. Quizás este concepto del mítico chupacabras que acude a las mentes del imaginario colectivo cuando escucha estos casos de ganado mutilado. Por último, aclarar el asunto de la famosa predicción que hizo del desafortunado atentado del 11S. ¿Fue realmente así? En parte sí. Y digo en parte porque predijo que en un futuro muy próximo iba a ocurrir algún atentado de importantes proporciones en suelo estadounidense y que iban a culpar a Osama Bin Laden. Pero no concretó que se tratasen de las Torres Gemelas. Aunque esa predicción brillante fue una de las que le catapultó a mayor popularidad mediática, si cabe, el contexto en el que se produjo esa predicción es la siguiente. El 28 de junio del 2001, en una de sus muchas conferencias por radio, habló de un reportaje de la CNN en el que Peter Arnett hablaba de cómo entrevistó a Bin Laden en su propia cueva. Cooper comentó cómo la CIA, la organización de inteligencia más grande y con el mayor presupuesto de la historia de la humanidad, ha buscado a Osama por años y nunca lo encontró, así como tampoco dio con su paradero del FBI. Sin embargo, este reportero conocido como Peter Arnett, con un presupuesto pequeño y no demasiados medios, no solo logra encontrar el paradero de Osama Bin Laden, sino que además lo entrevistó largo y tendido en un encuentro cordial. William Cooper comentó en tono irónico que o bien todos los miembros de la CIA y el FBI son unos completos ineptos, o bien nos estuvieron engañando por años y jamás se esforzaron por encontrarlo. Tras buscar la entrevista de radio, he decidido hacer una transcripción de una de las partes más cruciales de esa entrevista y traducirla. Esto fue lo que dijo William Cooper. Supuestamente un reportero de la CNN encontró a Osama Bin Laden, llevó consigo un equipo de cámaras de televisión, entró al escondite de Osama Bin Laden, lo entrevistó a él y a sus principales líderes y salió. Y les dijo a todos: dentro de 3 semanas Osama Bin Laden va a atacar los Estados Unidos e Israel. ¿No creen que eso es extraño? Que el mayor aparato de inteligencia en el mundo, con el mayor presupuesto en la historia del mundo, ha estado buscando a Osama Bin Laden durante años y años y no poder encontrarlo. Y un tonto reportero con un equipo de cámara va directo a su escondite y lo entrevistan. Y yo les digo que estén preparados para un gran ataque, pero no será Osama Bin Laden, serán los que están detrás del nuevo orden mundial. Me pregunto cuáles se supone que son los objetivos de Osama Bin Laden. Y si esto no se materializa en las próximas 2 o 3 semanas, con el tiempo se materializará, porque todavía no han logrado sacar las armas de la mano del pueblo estadounidense, ni tampoco han logrado quitarnos nuestras libertades. Así que les puedo decir con certeza
que deben hacer algo terrible para detener esta reacción y recuperar la simpatía de las manadas de personas oveja ahí fuera. Con 3.016 muertos y más de 6.000 heridos, las incongruencias que se pudieron deducir y las cosas extrañas e ilógicas que sobrevinieron a este atentado es algo que daría muchísimo para escribir y debatir, pero hay muchísima gente en el mundo ahora mismo que piensa que sin lugar a dudas se trató de un atentado de falsa bandera. Esta contundente declaración le costó la vida. La historia oficial emitida por la oficina del sheriff cuenta que se le tendió una trampa para que saliera de su casa. Unos chicos aparentemente ebrios y armando disturbios al lado de su casa quisieron llamar la atención para que saliera a ver qué pasaba. Estos chicos al parecer estaban junto a su auto. Cooper mordió el anzuelo y salió de su casa para ver qué estaban haciendo estos chicos. Resultó que estos chicos eran en realidad oficiales de policía vestidos de civil que tenían 3 órdenes de arresto contra Cooper por delitos graves, siendo la causa del denunciante que Cooper le había apuntado con un arma semiautomática. Aunque la identidad de ese denunciante quedó como anónima y se perdió en la ambigüedad más absoluta, Cooper quiso salir de escena para evitar ser arrestado, metiéndose en el auto para subir a su casa de nuevo, la que estaba en una especie de cima. Según esta versión, tras intentar huir en el auto, un patrullero le bloqueó el camino. Posiblemente Cooper tuvo un mal pálpito, o bien le entró el pánico porque según la versión oficial, salió de su coche y se fue corriendo a su casa. Los policías hicieron algunos disparos como aviso, pero Cooper respondió con un arma que portaba, hiriendo a un agente en la cabeza. El otro agente continuó disparando hasta matar a Cooper. ¿Qué sucedió realmente ese día? Es algo que quizás nunca descubramos, pero para muchos este escenario en el que Cooper era disparado ya había sido previamente diseñado. Que la historia oficial sea verídica o no queda a merced de la reflexión de ustedes. William Cooper fue una persona que no tenía miedo al linchamiento mediático y estaba dispuesto a promover la libertad del pueblo y a difundir la verdad, independientemente de los errores que hubiera cometido. I only have one message to give you. I don't care what you think of me. I don't care what you call me. I do care what you do with this information because it is important to our survival as a species. It's important to our planet. It is important for the world. What happens to me is of no consequence, and I knew that when I started this. Over the last 17 years, I knew that someday I was going to have to get up and say this whether I wanted to or not, whether I was afraid or not. Now I am here, and now it is done. And I feel an overwhelming relief. You now have the information. You can laugh at it, you can throw it in the trash can. You can burn my house down if you want to. But I am telling you right now, your future, your children's future, your grandchildren's future depends upon what you do with this information.